las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos vamos a centrar ahora en el estudio de metales en personas que ha sido anunciado por el gobierno regional, que ya se encuentra operativo. De hecho, hay jornadas de difusión e incluso se está haciendo el llamado para que la gente se tome las muestras de sangre y orina. Vamos a conversar con la investigadora responsable, la doctora Sandra Cortés de la Pontificia Universidad Católica, para abordar detalles justamente de este estudio de metales en personas. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias por la invitación. Doctora, primero partir un poco quizás poniendo en contexto. La gente lo ha escuchado recientemente porque hay una jornada de difusión mayor, pero esta no es una iniciativa que es reciente, desde el año 2015, que nosotros conocemos, ¿verdad?, que se ha anunciado, pero que en esta etapa ya en definitiva logra concretarse un anhelo muy sentido de la población de la comuna de Antofagasta. Quisiera que partiéramos quizás en eso, desde cuándo ustedes vienen trabajando y cómo se gesta o se justifica también esta idea de tener este estudio. Bueno, muchas gracias por permitirme contextualizar por qué estamos aquí. Claramente hay una preocupación comunitaria respecto a los niveles de metales en el entorno, en el aire, en el suelo, en el polvo, que puede haber en las calles. Y a partir de esa preocupación comunitaria, en el año 2014, el Instituto de Salud Pública toma unas muestras de polvo que dan cuenta de que hay algunos lugares de la ciudad de Antofagasta que tenían niveles elevados de algunos metales. Eso es lo que se confirma en un estudio que se publica recientemente por investigadores de la Universidad de Antofagasta, que toman esa información y otra adicional y llegamos al mismo escenario en donde sabemos de la existencia de zonas en la ciudad de Antofagasta que tienen excedencia en el suelo o en el polvo sobre algunos metales. Eso se expresa entonces en que el gobierno regional construye unos términos de referencia que se licitaron a mediados del año pasado y para los cuales la Universidad Católica postula y en los que se piden entonces hacer esta evaluación de la población específicamente para identificar qué metales están presentes en las personas y sobre todo, y lo más importante, cuál es la magnitud de esa exposición. O sea, queremos saber en una muestra que es representativa de toda la población mayor de 5 años, en toda la comuna de Antofagasta, queremos saber qué metales están y en qué concentración, porque a partir de eso se conforma una línea basal de qué es lo que hay en la población de Antofagasta y a partir de ahí generar sistemas de vigilancia u otras acciones de control de la contaminación. Doctor, usted ya pone uno de los requisitos, población mayor de 5 años, pero tienen que haber vivido, obviamente, en Antofagasta en un tiempo continuo. ¿Cuáles son esos otros requisitos para ir detallando? Nosotros estamos invitando a sumarse al estudio a todas las personas que tengan más de 5 años y que hayan vivido los últimos más de 5 años en la ciudad de Antofagasta, ¿ya? Lo que queremos es caracterizar a la población como estable de Antofagasta, ¿ya? Y a partir de ahí identificarlos respecto a otras posibles fuentes de exposición que puedan tener a metales, considerando que las personas se exponen a metales a través de algunos alimentos que comen, a través del consumo del cigarrillo, a través de la ocupación que puedan tener o su residencia en alguna cercanía a algún sitio que pueda tener acúmulo de metales. Para eso es importante la encuesta que además ustedes están aplicando, ¿verdad? Es decir, cuando se acercan a las distintas viviendas, esa encuesta se aplica porque es importante conocer también estos otros datos para ese cruce. Exacto, exacto. Nosotros tenemos un proceso bastante riguroso en cómo seleccionar las personas. Aquí no estamos diciendo vengan todos a tomarse la muestra, sino que esto es un estudio científico que se llama una investigación epidemiológica de exposición. Entonces nosotros hemos empadronado, hemos barrido la ciudad, hemos identificado las manzanas, se han elegido aleatoriamente las manzanas. Dentro de cada manzana seleccionada se ha elegido al azar una vivienda y dentro de esa vivienda se ha seleccionado al azar una persona. Esa persona seleccionada es muy valiosa, por eso es tan importante que nos abran la puerta de sus casas, porque esa persona va a representar a muchos de su misma condición, sean trabajadores, o sean niños, o sea personas que nunca han tenido ningún contacto con ningún metal. Esa gente nos va a proveer información a través de este cuestionario, que es donde les preguntamos estas posibles otras vías, pero también a través de la muestra de orina y de sangre que nos proporciona. ¿Ya? Entonces ¿No podría decir que es un dato duro y uno cualitativo también? ¿Es un poco eso? ¿Vamos a tener finalmente un muestreo que es solo de datos estadístico y duro? Vamos a tener datos duros porque todas las preguntas que nosotros estamos haciéndole a las personas son preguntas que han estado validadas en otros estudios de investigación y que están basadas específicamente para ayudarnos a entender mejor
el nivel de metales que podamos identificar en una persona. Es información muy valiosa para poder entender, porque sabemos de todas maneras que hay distintos perfiles de personas con distintas ocupaciones, hay diferencias por edad, por sexo, por estilos de vida, como les mencionaba, por la residencia o no en zonas cercanas a depósitos asociados a cúmulo de minerales. O sea, hay una serie de información que está ya validada mediante estos estudios epidemiológicos y que nos va a ayudar a entender de mejor manera quiénes son los que están expuestos, de qué manera están expuestos, a qué niveles están expuestos. ¿Qué número total vamos a tener de este muestreo? E insistir quizás, ¿cierto? Que en definitiva estas manzanas terminan siendo representativas. Yo lo preguntaba en algunas, obviamente, jornadas de difusión que se han hecho, pero quienes no conocen nada de este estudio, lo primero que uno se pregunta qué tan válido verdad va a ser si no es toda la población. O sea, ¿por qué debería ser también representativo este modelo que se está utilizando en esta oportunidad? Bueno, y el número total, conocerlo también. Claro, este es un estudio que para nosotros es un estudio innovador y de alta relevancia, porque es la primera vez en donde se evalúa una muestra representativa de una población que vive de manera permanente en una comuna que sabemos que ha tenido exposición a metales. Y es innovador porque nosotros estamos haciendo una muestra representativa de la población mayor de 5 años, asumiendo que en esa muestra van a aparecer personas variadas, pero con el número de participantes vamos a alcanzar a tener representatividad comunal. Es la primera vez que en Chile se hace un estudio de esta magnitud, porque en muchos otros lugares, como Andacollo o Chañaral, nosotros hemos evaluado tamaños muestrales más pequeños, principalmente por una razón presupuestaria. En cambio, en esta ocasión tenemos la oportunidad de hacer estas evaluaciones que no son baratas, que no son sencillas, que no son rutinarias, en un método epidemiológico validado, ¿ya? Esto es muy parecido a las encuestas nacionales de salud que se hacen en los países desarrollados, en los que se obtiene representatividad comunal, pero en los que además se miden los contaminantes más de mayor relevancia en esa comunidad, ¿ya? Y en este caso en particular, Antofagasta tiene esta relevancia vinculada a los metales, pero además en nuestro estudio es representatividad poblacional a nivel comunal. Entonces Antofagasta va a ser la primera comuna de Chile que va a tener una prevalencia de exposición a metales obtenida mediante un estudio científico con metodologías validadas y comparables. Por lo tanto, pone a Antofagasta en el top, digamos, de lo que quisiéramos para muchas otras localidades que sabemos que tienen exposición a metales. Son alrededor de 1.500 muestras. Son 1.493. Ahí tenemos asumido un número dado por posibles pérdidas. Para nosotros mentalmente son 1.500 personas y que van a representar a toda la población de Antofagasta. Se habla también de los niños en ese sentido. ¿Cómo se le puede dar tranquilidad a quienes hoy día están viendo? Primero, conocer, se nos ha dicho a nosotros que va a ser totalmente confidencial, que hay todo un equipo de trabajo en terreno que está sometido además, ¿cierto?, a una ética y a una rigurosidad en particular. ¿Cómo se puede transmitir a la población que de seguro llegarán algunos, ¿cierto?, a golpear su puerta para tener la tranquilidad primero de someterse ellos, ¿cierto?, a esta muestra de sangre y orina y poder someter eventualmente a un niño? ¿Cómo es el protocolo también ahí, doctora? Bueno, los protocolos de investigación incluyen obligadamente la evaluación del proyecto por parte de un comité de ética. Nuestro proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Pontificia Universidad Católica de la Facultad de Medicina, que es un comité de ética que está enfocado a la investigación en personas. Por lo tanto, hay una serie de obligaciones a las cuales nosotros estamos obligados a hacer porque nuestra universidad está comprometida como institución para ello. Eso significa que todas las personas que entran al estudio, una vez que el encuestador invita a participar a una persona, una enfermera lo va a llamar para coordinar una cita y la primera cosa que hace la enfermera es describirle los detalles del estudio y la segunda es explicarle la importancia que tiene el consentimiento informado. En el consentimiento informado nosotros nos comprometemos a usar toda la información de manera confidencial, nos comprometemos a entregarle los resultados, nos comprometemos a entregar los resultados a la autoridad sanitaria y al gobierno regional en un consolidado estadístico y también la persona tiene la opción de decidir participar o no, pero también tiene la opción de retirarse en la mitad del camino si no le gusta el proyecto, ¿ya? Eso en la práctica se traduce con que la persona que es invitada tiene que firmar este documento, se queda con una copia y en esa copia hay números de teléfonos del Comité de Ética y de nosotros como investigadores, pero en el caso específico, si esa persona elegida es un niño, este documento lo firma la mamá, el papá o el representante legal de ese niño
la persona que está a cargo legalmente del niño, pero también le preguntamos al niño. Y si el niño quiere participar, también tiene que firmar un documento que se llama asentimiento. Y eso es muy importante porque, y necesitamos que confíen en nosotros, porque ese niño, nosotros vamos a evaluar 225 niños de toda la comuna. Ese niño es representativo de todos los niños que viven en la comuna de Antofagasta, independientemente del lugar de donde estén estos niños, ¿ya? Entonces, nuestra garantía es que además les explicamos los riesgos que tiene. El riesgo principal es que ante un pinchazo puede generarse un pequeño hematoma, ante un pinchazo puede haber una pequeña irritación. Es una cuestión muy mínima. Muy mínima, No es invasiva, como ¿no? ocurre en cualquier otro procedimiento. Y la garantía nuestra, en el caso particular de este estudio, es que nosotros hemos seleccionado solo enfermeras de la Pontificia Universidad Católica que están muy entrenadas en esto y que han participado en estudios muy parecidos a esto. Principalmente están las enfermeras que han participado en la Encuesta Nacional de Salud. De hecho, nuestra coordinadora del trabajo de campo es la enfermera coordinadora de la Encuesta Nacional de Salud reciente y tienen todo el know-how de cómo hacer esto de tal manera de que las personas vean que estamos con buenos elementos de protección personal, que nuestra enfermera usa guantes, que el niño va a ser contenido y si no quiere participar no va a ser abordado. Doctora, alguien se podría preguntar, ¿por qué de manera más específica no se abordan lugares que previamente se han dicho, que son quizás los puntos más contaminados? Se habla de focos específicos, de hecho, nuevamente aparece el puerto de Antofagasta como uno de esos focos. ¿Por qué no se hace solo alrededor, en términos a lo mejor epidemiológicos y de poder demostrar, ¿cierto?, en este estudio serio? ¿Por qué no se aborda esa forma, a lo mejor en que alguien podría pensar de manera popular que debería hacerse? Claro, nosotros hemos garantizado en nuestro muestreo que van a quedar representados todos los sectores de la comuna de Antofagasta. ¿Y por qué es importante eso? Porque necesitamos cuantificar justamente la diferencia entre las personas que puedan estar viviendo más cerca de una fuente en particular respecto a otras personas que puedan estar viviendo un poco más lejos. Y nos interesa también considerar, es muy importante que las personas manejen este concepto de que nosotros estamos expuestos a los metales de manera rutinaria en nuestra vida, tanto por algunos alimentos que concentran algunos metales, tanto por algunos niveles muy bajos que aporta el agua, tanto por el tabaquismo, tanto por la ocupación. Entonces necesitamos tener personas que en lo general estén expuestas de esta manera y también puedan estar expuestas o a través de su trabajo o a través de su residencia a esta zona. Epidemiológicamente, para poder compararlos, necesitamos tener variabilidad, porque no sabemos si donde medimos en un lugar específico es mucho, poquito o nada. ¿Ah? Necesitamos poder comparar. Y para eso entonces necesitamos abordar toda la comuna. Doctora, estamos en esta etapa inicial donde se está haciendo el llamado y ya tomándose en definitiva las muestras, ¿cierto?, de la población. ¿Cuánto debiese tardar esto y en cuánto tiempo la comunidad va a poder conocer finalmente los resultados de aquello? Importante considerar que este estudio tiene 3 fases. Una primera fase fue la que se inició desde que se firmó el contrato a fines de diciembre hasta mediados de marzo, que fue toda una etapa de planificación. ¿Ah? Muchas cosas respecto a la aprobación del comité de ética, el entrenamiento del personal, la identificación de todas las cadenas que tiene este estudio. Estamos ahora en la segunda fase, que es la de la ejecución. En esta segunda fase tenemos que reclutar estas 1.500 personas en 4 meses. Eso es una meta muy ambiciosa, por eso es tan importante la difusión que pueda hacer la prensa, los mismos vecinos, los equipos de salud, porque tenemos que tener estas personas en estos 4 meses de tal manera de tener un periodo muy cortito en donde las muestras se puedan analizar en el laboratorio y luego analizar estadísticamente. Y luego viene una última fase, que son los últimos 4 meses del proyecto, en donde tenemos que consolidar y entregar los resultados a la comunidad. Nuestro plazo es terminar este proyecto en diciembre. Por lo tanto, si todo va dentro de lo planificado, debiéramos estar informando a la comunidad a finales de este año, tal vez noviembre. Eso es un delta que hay que manejar dependiendo de que todo el proceso transcurra normal. Nuestro compromiso, de acuerdo a lo que hemos acordado con el gobierno regional, es terminar esto en diciembre. Doctora, claramente eso va a ser el muestreo y los datos finales, pero la gente cuando tenga su examen, esto se le manda a ellos, obviamente, de manera se manda una carta ¿no? certificada, individual a cada persona, a cada participante, y en aquellos casos en donde haya niveles de metales que puedan ser considerados de alerta, de acuerdo a lo que está establecido en un protocolo que fue usado para la Encuesta Nacional de Salud,
ese dato alto va a ser informado de manera confidencial también a la Seremía de Salud, quien va a tener que desarrollar un protocolo para verificar qué es lo que está pasando en el entorno de esa persona. Doctora, finalmente con esos resultados que se espera, cierto, tener en diciembre, el gobierno aquí está entonces obligado en el fondo a que esto sea un muestreo porque podrían pasar dos cosas en definitiva, ¿no? Una que quizá lo que muchos han indicado hasta ahora, que donde no hay certezas, pero sí se presume que podrían existir la alta presencia de metales, ¿cierto?, en las personas. Podría ser ese un escenario que encontremos mayoritariamente, o otro que sean efectivamente no tan alarmantes, ¿no? De todas maneras, el gobierno está con este estudio en la mano obligado a actuar, ¿no? Ese es el propósito que se persigue en el fondo, ¿no? O sea, nosotros como Pontificia Universidad Católica estamos obligados a entregar los resultados a la autoridad correspondiente, a nuestro mandante, que en este caso es el gobierno regional, y establecer en esos resultados potenciales recomendaciones o medidas de acción, ¿ya? Efectivamente, como tú dices, puede haber una variedad de resultados. Hay que tener consideración de que, dado que estamos todos en general, en la población, en cualquier lugar del mundo, hay una exposición a metales, es posible que nosotros encontremos niveles detectables y lo que nos puede preocupar es la magnitud de esa exposición. En aquellos casos, en general, las recomendaciones que nosotros hemos hecho en otras comunidades como Andacollo, Chañaral, en estudios más pequeños, van en dos direcciones. Van en la dirección de las acciones de salud y van en la dirección de las acciones del control ambiental, ¿ya? Eso quiere decir que la autoridad sanitaria a lo mejor va a tener que fiscalizar o poner más énfasis en parámetros vinculados a la calidad del agua o de los alimentos, que son acciones propias que hoy se hacen pero que de pronto se podrían reforzar, o bien apoyar a la autoridad ambiental para que la autoridad ambiental ejerza acciones de control específicas en las fuentes o en las matrices ambientales que puedan verse más impactadas. La experiencia internacional muestra que solo estas acciones coordinadas en estas dos dimensiones son las efectivas para reducir la exposición a metales en la población. Y ese es un insumo que nosotros se lo vamos a entregar a la autoridad que nos mandata, que es el gobierno regional, para que desde el gobierno regional se tomen las acciones correspondientes. Ahora, doctora, una pregunta que también surge es que muchas veces, cierto, se está midiendo con los parámetros que nuestro país maneja. Hay ciudades de Chile que en algún minuto se han levantado proyectos específicos como una ley de polimetales, incluso en Arica, que no han tenido muy buenos resultados. Aquí quisiera preguntarle por su opinión también de experta y profesional. Hay quienes cuestionan muchas veces que el parámetro con que se mide, ¿cierto?, en nuestro país no estaría por la norma internacional en algunos de estos metales en particular. Quisiera que pudiera clarificar desde lo obviamente científico y desde esa investigación, claro, cuáles son en definitiva esos parámetros, porque muchos dicen el plomo es más temido, el arsénico en esta zona, ¿verdad?, por una tradición histórica, hay mucha gente que se ha enfermado producto del arsénico presente. Sí, bueno, en mi opinión, y es lo que hemos conversado como equipo, en Chile estamos aprendiendo sobre este tema de la exposición a metales y sobre lo que ocurre ambientalmente en la salud de las personas a consecuencia de esta exposición. Estos son temas que hace 10 años atrás no se abordaban y por lo tanto estamos haciendo camino, tratando de hacerlo con la metodología científica más adecuada. En la mayoría de los países internacionales en donde hay actividad minera, se han hecho estudios de esta misma manera, con esta misma metodología, y se ha establecido como el valor normal de esa población que sirve de referencia para comparar. Nosotros no tenemos eso, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante este estudio, porque es la primera vez que vamos a tener nuestros propios resultados y vamos a poder construir nuestro valor de normalidad para cada uno de los metales en sus grupos específicos, como los niños, como los trabajadores, como la gente que vive en su casa como dueña de casa, ¿ya? Vamos a poder tener ese escenario y vamos a poder decir qué es lo normal y qué es lo anormal. Mientras tanto no tengamos eso, nosotros usamos referencias internacionales y esas referencias internacionales son diversas por país y por cada contexto. Por eso es tan innovador y tan importante este estudio, porque vamos a poder decir, bueno, mira, a partir de este valor para este metal necesitamos hacer acciones o para este otro, en este otro nivel, ¿ya? Hasta ahora lo que tenemos es un consenso de expertos, entre los cuales he estado yo, que hemos conversado esta temática en el Ministerio de Salud y hemos llegado a una primera aproximación. Esto es muy contextual. El escenario de Arica puede ser distinto al de hoy en Antofagasta, pero yo creo que lejos Antofagasta está siendo innovadora y está haciendo una mirada mucho más
científica, que es lo que pasó en Arica. Por eso nosotros estamos muy comprometidos porque creemos que hay que hacerlo de a poco, con cuidado, en muestras representativas de la población, tal cual como se ha hecho en los países desarrollados. Doctora, en esta toma de muestra de sangre y orina, ¿se va a poder detectar cuántos metales? Porque muchas veces también se habla de la norma que podría ser en el plomo y arsénico, insiste en eso, pero de concentrado de cobre, por ejemplo, no existe una norma. Ni siquiera mundial, se decía. No, claro, nosotros aquí estamos midiendo 5 metales que son los que para la Organización Mundial de la Salud son prioritarios por la importancia en salud pública que tienen. ¿Ya? Si usted corre la tabla periódica en una muestra de orina o de sangre, puede encontrar la tabla periódica. Nosotros estamos enfocados en el arsénico inorgánico, en el plomo, en el cromo, en el cadmio y en el mercurio, porque son elementos que para la OMS no hay duda de que su exposición a largo plazo produce un cambio en la salud de las personas que se han expuesto. El abanico de eventos en salud a los que están asociados son diversos, dependen de cada uno de los metales, dependen de la edad en que las personas se exponen, depende de si se exponen por el agua, por el alimento o por el agua. Entonces, o por el aire. Hay un abanico de efectos en salud, pero para nosotros lo importante es poder establecer de alguna manera cómo es el perfil de las personas que hoy se exponen en Antofagasta. ¿Ya? Doctora, finalmente, hay varias folleterías que se estaban entregando a la población. ¿Cómo la gente puede informarse también? Siempre la desconfianza a veces va por delante, alguien va a golpear la puerta y cómo identificamos que esa persona está debidamente acreditada. Las páginas que están, ¿cierto?, difundiendo también esto finalmente para que la comunidad tenga ese acceso en que va el proceso también. Para nosotros es fundamental que las personas nos sigan por el Facebook, se llama Estudio Metales y Perfil Epidemiológico en Antofagasta. Tenemos un solo Facebook. En ese Facebook nosotros vamos a ir notificando de cuáles son los avances, vamos a ir contando en qué sectores estamos para que las personas estén alertas. Vamos a también, estamos coordinando con el municipio, con otras instituciones que trabajan en distintos territorios, de los avances que vamos a ir teniendo, en qué sectores nos estamos moviendo, pero siempre tienen que tener la precaución de observar que el empadronador, que va a ser la primera persona que va a golpear la puerta de su casa, tiene una credencial con un logo de la Pontificia Universidad Católica, más un logo del gobierno regional, más un logo de la Seremía de Salud. ¿Ya? Todas las personas que están empadronando, que son los primeros que llegan, tienen esta credencial. Luego lo va a llamar a esa persona seleccionada una enfermera que también se va a identificar como de la Pontificia Universidad Católica, y la enfermera que finalmente va a llegar a aplicarle el cuestionario y a pedirle las muestras biológicas también tiene una credencial. Todos tienen la misma credencial. Nosotros hemos puesto esa información en el Facebook. Tenemos un solo tríptico, una sola página web y un solo afiche, que es lo que estamos difundiendo. ¿Ya? La mejor forma es a través del Facebook. Ustedes pueden mandarnos consultas, pueden hacernos preguntas respecto a los temas que le parezcan de interés sobre esta materia, y por supuesto todos los participantes que firman un consentimiento informado se quedan con una copia de ese consentimiento, y ahí están nuestros teléfonos también. Doctora, quiero agradecerle el que nos haya acompañado, también dar detalles, ¿cierto?, de un estudio, como usted lo decía, inédito, y nos queda más que esperar, ¿cierto?, que los resultados podamos conocerlos finalmente en diciembre para que esas políticas públicas de las que se ha hablado en particular, si es que son necesarias, ¿cierto?, se puedan aplicar, ¿no? Exacto, muchísimas gracias. Yo solo quiero insistir en que las personas confíen en cuando les golpeen la puerta, confíen en darnos información y luego estén atentos a cuando tengamos los resultados, porque ese es el compromiso del equipo investigador. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. También a ustedes por seguirnos diariamente en nuestras entrevistas. Los invito como siempre a que sigan la programación de Antofagasta Televisión.